Una mejor calidad de vida nace de hacernos preguntas de calidad. Y de buscar un crecimiento constante. Mi nombre es Kat Bravo. Y yo soy Mau Barón. Y juntos buscamos inspirar a las personas a tener una mentalidad de crecimiento. Usando el amor como base para vivir de manera más consciente. Y llevar tu amor a tope. Amor, ¿sabes? En Amor a Tope nunca fingimos ser perfectos y no fingimos saber la verdad absoluta, incluso de lo que hablamos, ¿sabes? No porque hablemos de ciertos temas significa que lo tenemos todo resuelto o que todo está controlado. Claro. Ahora digo eso porque últimamente me he sentido, pues ciertamente mal, amor. Mal en el sentido emocional. Ha sido una semana complicada en ese tema. Y bueno, te lo quiero compartir. Después de hacer una indagación personal, de hacer meditaciones, de compartirlo contigo y todo, me he dado cuenta que uno de los problemas de los que he tenido esta semana es esta parte de sentir que no me merezco las cosas, ¿sabes? Y específicamente he sentido que no necesariamente te merezco o merezco tener una relación, no sé, sana, bonita, amor, ¿sabes? Como la tenemos. O sea, es difícil aceptar esa parte, ¿no? Pero bueno, para poder cambiar las cosas y salir adelante, pues creo que uno tiene que aceptar las cosas como están pasando. Entonces, bueno, amor, me gustaría preguntarte primero, mm, ¿por qué crees que sucede esto? Por qué a veces sentimos que no nos merecemos cosas buenas en la vida? En específico, una relación bonita. Amor. Bueno, primero quiero decirte que te amo con todo mi corazón. Y creo que este es un problema bastante común. O sea, recuerdo que también a mí me ha llegado a pasar, no solamente ahora, sino a lo largo de mi vida. A veces he sentido que no merezco ciertas cosas. Creo que esto se origina justamente por la educación que tenemos desde que somos pequeños y ciertas heridas que tal vez en nuestros ojos y en nuestra percepción nos hacen sentir que no somos merecedores pues del amor, en este caso a lo mejor de pareja. Creo que igual se alinea bastante con el ejemplo que vemos en nuestra familia. Yo te puedo decir que yo en algún momento, o sea, sentí que no merecía tener una buena relación de pareja. Y después, o sea, reflexioné y me di cuenta y dije, wow, o sea, claro que siento esta sensación, porque yo todo el tiempo vi cómo mis papás, o sea, no tenían una relación sana. ¿Sabes? O sea, no se comunicaban, mi papá, o sea, evadía muchísimo pláticas, o sea, que se inclinaran como a una pelea, o sea, mi mamá igual era bastante explosiva, ¿sabes? Todo este tipo de cosas que tú vas viendo y que dices, o sea, ahora entiendo por qué me cuesta tanto trabajo pensar que yo merezco, ¿no? O te pasan ciertas cosas de niño que dices, esto, o sea, en este punto de mi vida yo sentí que mi papá o mi mamá no me amaban lo suficiente. Y no parece, porque en realidad, pues, como que pasa la vida y dices X, pero llega un punto donde eso te come y te empiezan a pasar cosas que te llevan justamente a ese memory. Entonces, creo que de ahí viene amor, que la falta de merecimiento surge de esto y podría tal vez generalizarlo en que una persona siente que no merece porque siente dentro de ella que le hace falta como ese amor, ¿sabes? De mamá y papá, que al final si no te lo dieron, pues es cuando entra esta parte del amor propio. Entonces, no sé, o sea, podría resumir eso, que viene desde un sentido de percepción de falta de amor. Ok, o sea, dirías que entonces el hecho de que en nuestra infancia nos haya faltado amor de nuestros padres o incluso que nos lo hayan dado es simplemente por, no sé, traumas que podemos tener de niños o percepciones incorrectas que pudimos llegar a haber tenido de nuestros padres, nos pasen ese tipo de cosas. O sea, si te lo pregunto porque, mm, obvio tengo traumas de niños. Creo que la mayoría, si no es que todos tenemos traumas.
entre nuestra infancia. Eh, pero bueno, pensando en una generalidad, o sea, tuve una buena infancia y papás que me aman. Entonces, ¿cómo sucede esto, amor? O sea, o sea, ¿por qué si, por ejemplo, en mi caso, que pues tuve papás que me amaron bastante y todo, porque aún así uno se puede llegar a sentir así cuando tuvo el amor de sus padres? O sea, ¿qué onda? Creo que amor es la cuestión de percepción. O sea, cuando somos niños, para un niño, por ejemplo, lo más top es mamá y papá. O sea, es como, quiero pasar el resto de mi vida con mis padres, ¿sabes? Y es como son tu ejemplo a seguir. O sea, llega un punto, de hecho hay un punto en este proceso en el que tú vas creciendo que los niños se enamoran de mamá y las niñas se enamoran de papá. O sea, es como, wow, o sea, mi héroe, ¿sabes? Mi superheroína. Entonces, creo que tiene que ver no con el hecho de la generalidad, o sea, porque yo también puedo decir, bueno, pues yo fui bastante amada por mis papás, o sea, aunque mi papá era, por ejemplo, una persona ausente diario de que tenía que trabajar, pero pues yo sabía que él me amaba, ¿no? O sea, a veces, no sé, íbamos al parque juntos o este tipo de cosas, pero creo que no se trata de la generalidad. Las heridas, cuando tú dices, es que tuve una buena infancia, las heridas vienen de los pequeños detalles y de cómo es que es nuestra percepción ante esos detalles. Y esto o sea, te puedes dar cuenta, por ejemplo, con un hermano que tal vez, o sea, nacieron como casi, o sea, los dos pequeñitos iban creciendo y aparentemente tienen la misma vida, pero resulta que el hermano percibe cosas diferentes que tú, ¿no? A lo mejor tu hermano dice, ay, no, o sea, mi papá era genial. Y a lo mejor para ti papá era, pues no sé, te regañaba, ¿sabes? Y esto justamente pasa porque pese a que se viva la misma vida, o sea, tu percepción siempre va a ser diferente a la de mamá, a la de papá y a la de todo el mundo. Y a lo mejor tu papá, no sé, te demostraba amor tipo abrazándote, pero tú querías que a lo mejor él te demostrara amor quedándote ahí en las noches cuando tú te sentías mal y cuando tú querías expresar lo que tú sentías. Y cuando no obtienes eso que tú querías o esa forma de demostrar amor de mamá o papá, pues entonces viene el hecho de que tú percibes y dices, es que mi papá no me ama o mi mamá no me quiere, o tal vez no me amaron lo suficiente y tal vez no es eso, o sea, porque yo estoy segura de que pues mi papá me ama, pero la percepción que yo tuve de niña con tal vez una acción, o sea, y te juro, así haya sido una acción que tú hayas percibido que no te amaron, entonces es cuando empieza la herida. Y como no sabes que la tienes, pasa el tiempo y llega un día donde dices, ¿qué me pasa? ¿Sabes? Me da miedo el compromiso, me da miedo que no me amen, me da miedo ser rechazado, pues ¿de dónde carajos viene esto? ¿Sabes? Y en mi pensamiento es como de, pues yo sí fui amado, no me golpearon a lo mejor, o sí me golpearon, pero pues según yo ya lo superé. Y es de esto, ¿sabes? De los pequeños detalles que a veces pasamos desapercibidos a lo largo de nuestra vida. Entonces, de ahí es que yo creo que radican todas las heridas que tenemos, de esos pequeños detalles y de la percepción que le vamos dando, ese significado y esa historia que nos vamos contando, que, ojo, tal vez no necesariamente es completamente cierta porque te asegura que tus papás tienen una percepción diferente, pero si a ti te duele, entonces eso es algo que tú tienes que trabajar, ¿sabes? Porque si no, esa herida te va a perseguir. Y ahí es cuando pues todo se agrava. Amor, wow. Qué valiosos puntos. Entonces me quedo mucho con la parte que dijiste de que a veces los traumas o el problema viene de los pequeños detalles. Wow. Y qué chistoso, ¿no? Como incluso como dices en hermanos que tienen la misma edad. En algún momento leí en un libro, pero con gemelos, que los gemelos, aún así crezcan en la misma casa, llegan a tener personalidades diferentes. O sea, obvio, está la parte que, o sea, conectados y todo, pero llegan a tener personalidades diferentes. Entonces, justo, o sea, Claro. aunque nazcas al mismo tiempo, o sea, literal al mismo tiempo que tu hermano o hermana, vas desarrollando perspectivas diferentes y eso está muy, muy interesante.
que todos tengamos nuestra propia perspectiva de las cosas. Y creo, amor, que entonces la gran responsabilidad, pero más como padres, o sea, como padres, al educar a nuestros hijos, está en ser conscientes de la perspectiva que puedan tener nuestros hijos, ¿no? O sea, porque tú puedes Claro, tener acciones que para ti tal vez sean positivas y buenas para tu hijo, pero tienes también, creo, entonces, estar consciente de qué va a sentir mi hijo y si tienes otro hijo, qué va a sentir ese otro hijo al tomar ciertas acciones con, por ejemplo, con un hijo. No sé si me explico. O sea, si a un hijo le das algo, por cualquier razón que sea, y el otro no, o sea, no sé, o sea, como que tal vez tienes que, tú como padre, estar consciente de la perspectiva que entonces pueda tener cualquiera de ellos dos, porque si no les vas generando traumas y todo esto. sí. Entonces creo que es una gran responsabilidad como padres. Wow. Sí, amor, totalmente cierto. Creo que ese es un punto súper valioso. El hecho de que, o sea, el cómo tú educas a tus hijos es, no sé, o sea, lo más importante, sobre todo de los 0 a los 7 años, que es como que nuestro mayor desarrollo. Eh, Creo que muchas veces no lo vemos así, o sea, solemos educar como nos educaron. Y te das cuenta que hasta que tú no hagas algo por cambiar esta historia que todos traemos, estos patrones conductuales, entonces, o sea, la historia se sigue repitiendo, ¿sabes? Y no sé, de verdad me parece muy triste, sobre todo cuando no es una historia que nos agrada o cuando es algo que a nosotros como hijos nos dolió volver a repetirlo. Creo que tenemos que ser muy, muy conscientes de este tipo de situaciones y de verdad, o sea, hacerlo diferente. Por eso es que este gran empeño en, oye, ámate, ¿sabes? Y amor, ¿sabes algo que también he notado bastante, que quiero igual compartir? Es que, o sea, estoy de verdad metida en esta parte de hacer mi trabajo interior, justamente porque quiero lograr muchas cosas y sé que en ese logro de muchas cosas necesito romper paradigmas, creencias que tal vez me han limitado hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, en este punto en el que estoy como que desafiando, ¿sabes? Mis propias creencias o incluso hasta mis propios ancestros o toda la historia que se ha vivido en mi familia, he descubierto algo bien curioso y es que el amor que una persona necesita, o sea, es enorme, 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 enorme. O sea, yo me doy cuenta que pese a lo que decía, ¿no? Yo, o sea, sé que mis papás me amaron, pero no sé por qué todo, o sea, se va alineando como esta parte de la falta de amor. O sea, en algún punto yo he dicho, ¿no? Para solucionar esto del merecimiento, pues ¿cómo lo hago? Pues trabajar más en el amor y en este reconocimiento y en que mis papás estuvieron orgullosos de mí, y etcétera, ¿no? Pero amor, todo se resume en amor. O sea, entre más tú amas y demuestras que amas a tus hijos, o sea, una mejor vida tienen, pero al final, o sea, todo se termina ciclando en cuánto amor te dieron, ¿sabes? En cuánto amor tú percibes que tuviste. Y a mí esto me parece increíble. O sea, el hecho de descubrir esto fue como, wow. O sea, uno puede pensar que es el dinero, uno puede pensar que es la pareja, pero al final todo, el origen de todo esto es justamente el amor de mamá y papá. Amor, ahorita que dijiste lo de que a veces los padres eligen educar a sus hijos como les dicen o como acostumbraron o como incluso a ellos los educaron. Hace poquito, creo que ayer, leí un pequeño ensayo que se titulaba ¿Qué tienen en común los genios en su educación en la casa? Algo así. Bueno, este ensayo te platicaba que los padres o sea, los padres de estos genios, eh, eh, no le dieron a sus hijos una educación convencional. Y empezaba con una relación que casi casi iba de la mano con lo que dijiste. Decía, una de las tareas más importantes de la vida, que es ser padre, normalmente,
le preguntamos a nuestros amigos, ¿cómo le hago? O tomamos los consejos que nos dan nuestros padres, nuestros familiares, cualquier persona. No hacemos lo que normalmente acostumbramos, por ejemplo, cuando queremos aprender un nuevo tema. No sé, ver videos acerca del mismo tema, leer libros, educarte, incluso ir a una escuela para aprender del tema. Si no, 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 o sea, lo dejamos pues nadie sabe cómo ser padre exactamente. Uno ya hasta que lo es, ahí ve cómo le va haciendo. Eso decía el artículo. Y decía que los padres de estas personas no hicieron las cosas diferentes. O sea, una se educaron de cómo criar a sus hijos. Y dos, te pone varios puntos, ¿no? Que creo que no tienen mucho que ver con el episodio, pero el chiste es que hacían las cosas diferentes. Y lo que conecto mucho con lo que dijiste es que le daban a sus hijos una plataforma, por llamarlo de alguna forma, una plataforma de confianza, de amor y de comodidad. O sea, que los hijos se pudieran sentir cómodos siendo lo que ellos son, porque normalmente son personas raras, personas locas. Entonces los padres, en vez de reprimir esa locura o algo, al contrario, les daban más libros. O sea, algunos padres decían, ¿quieres encerrarte en tu cuarto y leer libros todo el día? Vale, yo te acepto, que no sé qué. O sea, como cosas que dices, wow, más del 80% de estos genios por ejemplo, uno de ellos era John von Neumann. Ese cuate creó Game Theory, que es una teoría muy famosa en el mundo de la ciencia, en las computadoras, fue de los primeros computer scientists. O sea, bueno, la mayoría de los padres educó en casa a sus hijos. O sea, los niños no fueron a la escuela, no fueron a la escuela. Ahora no estoy diciendo que todos los padres hagan esto o tenemos que hacer esto o que queremos genios de hijos. O sea, bueno, en primera, qué egoísta decir no quiero un niño genio o lo que sea. Pero no sé, el punto al que quiero llegar es justo lo que dijiste de la educación que un padre debe de tomar. O sea, bueno, los padres deben de tener y de adquirir a la hora de tener un hijo y de hacer las cosas diferentes. Y, Sí, amor, te iba a decir, entonces, bueno, una vez sabiendo esta información, amor, o sea, uno, por ejemplo, yo en este caso, o sea, ¿qué puede empezar a hacer uno para mejorar la cuestión del merecimiento en su vida? wow. Creo, amor, amor, tus preguntas son muy interesantes y muy asertivas. Algo que yo he hecho, la verdad es que, o sea, esta parte del merecimiento, como te digo, tiene que ver para mí y por mi experiencia con el amor. Creo que es algo que yo también sigo trabajando, o sea, no te puedo decir, hoy siento que merezco así, no sé, en un nivel 1000. Creo que todavía es algo que sigo trabajando, pero algo que me ha ayudado bastante es empezar por mi vocabulario. Creo que siento que eso es como lo mejor que uno puede empezar a hacer para lograr un cambio. Un ejemplo que me gustaría dar fue que cuando yo empecé a andar contigo, o sea, cuando empezamos a andar, recuerdo que, o sea, eras como súper, súper amoroso. Eras como un yo, porque yo también soy súper, o sea, melosa, súper amorosa, y amor era lo que yo quería, ¿sabes? Yo decía como de, realmente yo, o sea, siento que para mí una relación sana es una persona que no le da miedo de mostrar sus sentimientos, que me va a decir que me ama, que me va a abrazar y empalagar, porque es así como yo lo hago con esta persona. Entonces, o sea, ¿sabes? Cuando yo empecé a andar y empezamos a andar y todo, te digo, tú eras como muy así, o sea, no sé, como que siempre me dabas mi lugar y súper caballeroso, súper respetuoso, lo que, ¿sabes? Creo que debería ser normal en una relación, pero yo venía de una relación, o sea, diferente. ¿Sabes? Que era, o sea, que era la verdad, pues una relación un tanto tóxica, o sea, venía pues no sé, de cosas feas, ¿sabes? No, no era tratada tan, tan, tan bonito y con tanto respeto así como contigo, ¿sabes? Entonces llegó un punto en el que cuando empezó nuestra relación, que yo dije, ¿qué está pasando? ¿Sabes? De pronto me llegué a sentir de, ¿qué tal? O sea, si no merezco como todo este amor que Mau, o sea, me está dando, ¿qué tal si no merezco ser tratada pues de una muy buena forma? Y cuando me di cuenta de eso, dije, oh por Dios, ¿qué estoy diciendo? Y en ese momento solamente, o sea, empecé a repetir, elijo pensar
que merezco tener un amor bien, un amor bonito, un amor donde me respeten. Elijo pensar que merezco esto, ¿sabes? Y que está bien tener una relación así porque debería ser así. Entonces empecé como que a bloquear esos pensamientos de no merecer y empecé a decir esto. Y fíjate que eso fue una de las cosas que me ayudó, o sea, empezar a hacer esto. Después detecté de dónde venía esta falta de merecimiento, porque a lo mejor era como de mi ex relación, pero realmente no, o sea, todos tus problemas no vienen del presente, y menos hablando de la pareja, porque la pareja representa a tus padres. Entonces fue de exactamente de dónde viene esto. Entonces hice mi introspección, me di cuenta que era en este caso de mi papá, trabajé con este memory, o sea, que me atormentaba, y entonces dije, ok, ahora entiendo por qué siento que no merezco. Y cuando lo empiezas a trabajar, empiezas a hacer ejercicios, y estos pueden ser, o sea, muchísimos, hay un sinfín de ejercicios que tú puedes hacer para trabajar el merecimiento y en general el amor propio y todo esto, empieza como que a pasar este cambio y empiezas a sentirte diferente, ¿sabes? Entonces puedo decir eso, que el primer paso que tienes que hacer es cambiar tu vocabulario, porque todo lo que hablas se convierte en pensamiento y ese pensamiento después en creencia. Entonces, cuando ya tienes la creencia, o sea, eso es como lo más complicado de, de sacar de tu mente, ¿sabes? Pero sí, creo que diría así. ¿Tú, amor, cómo lo estás trabajando? Cuéntanos. Mm, pues bueno, eh, primero gracias, amor, por compartir esas cosas tan valiosas. Y, amor, no puedo estar más de acuerdo. Entonces, acerca de cómo nos hablamos. Em, yo, lo principal es que a veces noto, y es que lo he notado en mí, o sea, todo lo que yo digo es como de que porque me ha pasado o algo así. Pero bueno, en ocasiones anteriores, en específico hace como 5, 6, 7 años que tuve depresión, me acuerdo que uno no acepta. O sea, bueno, yo no aceptaba, no sé si era depresión, no me lo diagnosticaron clínicamente. Yo me lo autodiagnostiqué y bueno, para mí era X. El chiste es que era una tristeza muy profunda y no la quería aceptar y no la aceptaba. Y después dije, bueno, sí la tengo, pero ni modo, ¿no? Es la vida. Entonces, de un tiempo para acá, ya aprendí de hacerlo de mejor forma. Entonces, yo lo primero que hago es aceptar y decirlo, decir eso que tengo por mal que suene. O sea, es que si no lo digo, siento que me engaño, siento que no llego a ningún lado. Entonces yo tengo que decirlo, o decírtelo a ti. O normalmente esa cosa que estoy sintiendo se lo tengo que decir pues, a la persona involucrada, ¿sabes? No sé si es algo egoísta, pero así como te dije, amor, me siento de tal forma como que siento que no te merezco. Cosas así. Y eso que me permite como decir, no manches, wow, o sea, escucha lo que estás diciendo. Eh, pero bueno, una es que tengo que aceptar que hay algo que está pasando que no me gusta. Y luego, lo siguiente que hago, pero específicamente con el merecimiento, lo que estoy haciendo, amor, es algo, lo que tú le llamarías trabajo interior. Todos lo hacemos de diferente forma. Digo, te he preguntado, digo, te he pedido meditaciones o ejercicios, sabes, un poquito más guiados. Pero bueno, si no, digamos que si no tuviera eso, lo que hago es que empiezo a hablar conmigo. Y esto es lo que hago con la mayoría, no, con todos mis problemas emocionales. O sea, como que empiezo a hablar conmigo y empiezo a llegar a la conclusión de las cosas. Así como, o a veces ni siquiera llego a nada, pero como que saco mis emociones. Si estoy enojado, me empiezo a enojar así como si tuviera a la persona enfrente, pero en físico, o sea, de verdad parezco loco. O sea, en el baño, normalmente lo hago en el baño para que no parezca tan loco y nadie me vea. Pero bueno, el chiste es que mientras está el agua ahí, yo estoy, no sé, estoy enojado, por ejemplo, no sé, con tal persona, tal amigo, pues como si la tuviera enfrente y le digo, pues pendejo, que no sé qué. O sea, como si estuviera enfrente y se siente muy bien. Se siente muy bien. Ahora no siempre es de enojo, por ejemplo, en este caso, eh, también porque he escuchado un poquito acerca de lo que se recomienda hacer y porque tú me has ayudado en esto. No sé, me imagino, por ejemplo, a mis papás, porque, digamos, yo siento o he sentido esa parte del merecimiento contigo, pero normalmente los problemas no tienen que ver, en este caso, contigo. No, o sea, obvio, también te traigo a esas sesiones y te empiezo a decir ciertas cosas, pero
Otra cosa muy importante que hay que aceptar son dos cosas y una ya la dijiste, que normalmente los problemas vienen de nuestra infancia, o sea, vienen de nuestros padres o quien nos cuidaba cuando éramos chiquitos. Entonces, bueno, he trabajado y he hablado en ese sentido metafóricamente con ellos. Y es la segunda cosa que hay que tener muy en cuenta es que los problemas son de uno. O sea, uno es el problema. Y tal vez eso suene feo. Lo puedes poner como tú quieras, pero yo así lo veo. O sea, uno es el problema. Uno no se siente suficiente. A mí me falta amor propio en este caso. Yo tengo que trabajar en eso. Y, y bueno, de ahí puedo empezar a crecer. Ahí digo, ok, entonces tengo que trabajar en amor propio y tengo que seguir, digamos, haciendo como estas conversaciones hipotéticas con mis padres en este caso. Y ya, y otra cosa que me funciona mucho, bueno, llorar, llorar bastante. Y creo que lo más importante es pedir ayuda. Pedir ayuda porque tengo la experiencia, la pasada, la que dije de la depresión, no pedí ayuda. Y por no pedir ayuda, tal vez hasta empeoré las cosas o las alargué más tiempo. Entonces, lo más importante también en estos casos es pedir ayuda y ya, ¿sabes? Que trabajar de esa forma y poco a poco vas mejorando. Es lo que a mí me funciona. Amor, me encantan los puntos que acabas de dar. ¿Sabes? Creo que el hecho de expresar es una de las cosas más importantes que debemos hacer. Creo que a veces como que no tenemos esta tal vez costumbre o es más fácil quedarte las cosas y ya, o sea, por a lo mejor no causar problemas o etcétera. Pero creo que expresar, o sea, muchas veces decimos, no, pues es que si estoy enojado con mi papá o lo que sea o con mi mamá, o sea, pues ni modo de ir y gritarle, ¿sabes? En la cara o así. Y creo que no necesariamente, o sea, uno tiene que expresar literalmente teniendo una persona ahí. O sea, creo que también puedes expresar de que haciendo, o sea, imaginando que está ahí en tu mente y expresar, o como tú dices, hablarlo, o sea, con la regadera, ¿sabes? O hablarlo de que solo en tu cuarto, sentándote o diciéndole, Dios mío, quiero contarte qué, ¿sabes? Y empezar a hablar. Creo que ese es un gran, o sea, súper tip que acabas de dar y que tal vez podría ser como de, ay, pues sí, hablar, expresar, lo que sea, pero de verdad que la gente no suele hacerlo. O sea, a veces hasta incluso nos cuesta trabajo expresar, nos cuesta trabajo también lo que dices aceptar. O sea, la gente, yo he visto que la gente, incluso yo misma, a veces uno sufre y experimenta dolor por esta falta de aceptación, porque no somos capaces de rendirnos ante ese control, ¿sabes? De decir, ¿sabes qué? O sea, no puedo con esto, no puedo con este problema, este control es demasiado, pero me rindo y lo acepto y, o sea, en esta aceptación puedo fluir mejor. Entonces, creo que esos dos puntos son igual indispensables, o sea, para poder sanar cualquier herida y en este caso también lo del merecimiento. El hecho también, amor, de que cuando, en este caso que es merecimiento en cuanto a la pareja, el hecho de que nos podamos decir este tipo de cosas, creo que también es importante. Y que además, o sea, sepamos igual y tengamos estas herramientas de saber qué hacer, ¿sabes? Porque es muy fácil, o sea, no sé, luego la gente actúa de forma explosiva o impulsiva y es como de, ay, no, ¿sabes? ¿Por qué piensas eso? ¿Por qué sientes esto? Ay, no, ya va. Entonces creo que hablar, expresar de forma asertiva es una de las bases. Y me gustaría agregar que, aunque no parezca, pero uno tiene que tener muchísimo cuidado con esta parte del merecimiento. Sobre todo porque toda la energía que tú sientes es lo que emanas en tu entorno. Y a mí, con el ejemplo que di hace ratito de nuestra relación, de que cuando empezamos a andar, yo sentía que no merecía nuestra relación, o a ti, por ejemplo. O sea, yo te juro, enseguida empecé a pensar eso y enseguida empecé a cambiar el pensamiento a algo positivo, porque yo dije,
o sea, vaya a hacerla de malas y Mau se vaya por mi energía, ¿sabes? Por mi energía de que estoy sintiendo este tipo de cosas y estoy pensando esto. Entonces, creo que uno tiene que tener mucho cuidado con la parte de no merecer, porque hasta incluso puedes alejar a esas personas que te aman por esa sensación o esa herida que tú tienes y que al final la estás reflejando en la otra persona. Y esto no solamente pasa en la pareja, creo que también con el dinero, con el trabajo, con el éxito. O sea, si tú sientes que no mereces a esos clientes que te van a pagar una fortuna, o sea, no sé cómo. Bueno, tengo una idea, probablemente es la energía, pero de verdad que se van, ¿sabes? Se va el cliente o ya no se concreta la venta o no sé, pasa algo que ya no pasa, o sea, que ya no estaba pasándote eso tan maravilloso que te estaba ocurriendo, justo porque tu cuerpo irradia esta energía de no merecer. Y a mí me parece increíble, o sea, es como de, wow, o sea, uno hay que tener cuidado con lo que piensa y con lo que siente, ¿no? Porque no sé, o sea, uno no sabe y las cosas te resulten volteadas, justo porque no sabemos trabajar en nosotros mismos. Muy de acuerdo, amor. Es chistoso cómo funcionan las cosas. ¿Sabes? El último me gustaría decir que, mm, así como cuando uno tiene ansiedad, cuando va a presentar, cuando vas a hacer una presentación en público y no sé, tal vez, no sé si a todo espacio, pero te da mucha ansiedad, te pones sudoroso, empiezas a tal vez a temblar un poquito y es porque tu cerebro piensa que estás en una situación de vida o muerte. Entonces también veamos el otro lado y usemos ese, digamos, esa parte de nuestro cerebro antiguo de millones de años, esa capacidad que tenemos para engañarlo, porque así como no estás en vida o muerte cuando vas a hacer una presentación y tu cerebro piensa que sí, bueno, también lo podemos usar para mejorarnos a nosotros mismos. Por ejemplo, con las situaciones hipotéticas que dijimos, que no necesariamente tienes que hablar con tu madre para decirle no, las cosas que le quieres decir. No, te la puedes imaginar y aún así tu cerebro estoy seguro que piensa que es real. ¿Y cómo estoy seguro? Pues porque se engaña a sí mismo cuando me pongo nervioso por presentar, por ejemplo, o sea, pues, se engaña, piensa que se va a morir, no, que piensa que me va a pasar algo, entonces, ¿cómo no lo puede engañar de la otra forma? Entonces, eh, bueno, eso es lo que pienso acerca de eso y ¿sabes, amor? Se me hacía importante platicar de eso, porque luego a veces se pudiera pensar que, no sé, que tenemos la relación perfecta o que no tenemos problemas o que lo tenemos todo solucionado, que, no sé, que incluso somos mejores en cierto punto. Pero eso simplemente no es cierto, ¿sabes? Igual somos dos humanos apasionados por el crecimiento, que se aman y que pues, quieren buscar la forma de seguir viviendo su vida a través del amor. Pero en ese camino, en esa búsqueda, no quiere decir que no va a haber un montón de problemas y o sea, varios bachecitos. Pero bueno, el chiste está en buscar y usar las herramientas para brincar esos bachecitos y bueno, seguir en tu camino del amor propio. Amor, que es cierto, ¿sabes? Creo que el punto es que las relaciones sanas tienen que ver no con ser perfectas, ¿sabes? Ni tampoco con nunca tener problemas. Creo que tienen que ver totalmente con el hecho de saber cómo resolver problemas y hacerlo de forma asertiva y seguir construyendo en equipo. Totalmente de acuerdo.